Muchas veces hablamos acerca de cortocircuito, acerca de fuga y muy poco hablamos acerca de fisura. Si te interesa saber lo que es una fisura, quédate hasta el final del video porque hoy vamos a hablar acerca de ello. Mi nombre es Juan Pablo Vielma y en este canal hablamos todo lo referente al servicio técnico celular. Espero que lo disfrutes. Lo primero que tienes que tomar en consideración antes de hablar de una fisura es entender qué rayos es un cortocircuito, qué rayos es una fuga y muy importante entender qué es un circuito abierto. Acá te voy a dejar estos videos para que puedas ir a verlos, tenerlos bien presentes y que todo lo que vayamos a hablar a partir de ahora tenga sentido para ti. Si ya los viste, si ya conoces esta información, pues continuemos. Quiero que imagines lo siguiente. Esto es la representación gráfica de una cuerda, ¿ya? Las cuerdas están hechas de hebras y esas hebras prácticamente, dependiendo de la fuerza que se genere en sus extremidades, pueden romperse, ¿ya? Todos sabemos que una cuerda puede llegar a romperse. Pero antes de que se llegue a romper la cuerda, incluso podemos ver cómo empieza a deshilacharse, ¿no? Empieza a romperse por partes hasta que queda una pequeña hebra conectada todavía. Obviamente, si sigues presionando, si sigues jalando la cuerda de ambos extremos, va a llegar el punto donde exista la ruptura. Pero no es lo mismo una ruptura que una fisura. Esto podría ser la representación gráfica de una cuerda que está fisurada y esto la representación gráfica de una cuerda que está rota, completamente rota. ¿Y por qué hablo de una cuerda cuando lo que queremos es aprender a reparar celulares? Pues porque es la manera más fácil de entender qué es una fisura. Cuando yo me refiero a fisura, me refiero a que hay un elemento en el circuito donde la resistencia eléctrica tiende a aumentar. ¿Y a qué voy con esto? Cuando me refiero a un elemento, puede ser un resistor, puede ser un inductor, puede ser un cable, y esos elementos podrían tender a romperse. Cuando digo romperse, quiero que se entienda, la resistencia eléctrica tiende al infinito. Vamos a verlo acá. Imaginemos que estamos midiendo esto que está acá, supongamos que es un cable de cobre, pero coloqué la cuerda para que concuerde con lo que estamos hablando. Coloqué la cuerda para que concuerde. Entonces, supongamos que en el extremo A y en el extremo B, cuando yo coloco el multímetro en escala de ohmios, yo voy a medir el valor óhmico, la resistencia eléctrica que existe en ese cable. Supongamos que la resistencia eléctrica que existe de este punto a este punto es de 613 ohmios, ¿vale? Pero cuando esta cuerda o este cable está fisurado, es decir, está a punto de romperse pero aún no se rompe, la resistencia eléctrica tiende a aumentar. A diferencia de una fuga, en la fuga la resistencia eléctrica tiende a disminuir, no llega a cero, pero tiende a disminuir. En una fisura la resistencia eléctrica tiende a aumentar. No llega a un OL, un overloading, un open line, pero sí tiende a aumentar. Entonces, acá vemos que en este cable donde vemos una clara fisura, la resistencia eléctrica aumentó. Ya no es 613, sino que ahora es 913 ohmios.
Y si el cable estuviese completamente roto, entonces tendríamos un circuito abierto. Resistencia infinita. A mayor resistencia, menor flujo de corriente. Si la resistencia tiende al infinito, la corriente es cero. No fluye corriente eléctrica. Imagina un cable roto por donde no pueden pasar los electrones. Pero, como también en el video de resistencia eléctrica que te voy a dejar por acá, y sería bueno que lo vayas a ver, hablo acerca de que la resistencia a menor área transversal, es decir, a menor ancho, a menor grosor de un cable, vamos a seguir utilizando el ejemplo del cable, un cable más delgado tiende a tener más resistencia. Un cable más grueso tiende a tener menos resistencia. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un cable normal, un cable en buen estado, vamos a suponer que esto es un cable en buen estado, y yo tengo una resistencia de 613 ohmios, si ese cable empieza a degradarse, empieza a fracturarse, a fisurarse, obviamente el grosor del cable empieza a disminuir. Es exactamente lo mismo que podemos ver acá. Entonces, a menor grosor del cable, mayor va a ser la resistencia, porque si la resistencia aumenta, la corriente es menor. Entonces es menor la cantidad de electrones que pueden pasar por este pequeño filamento a la cantidad de electrones que podrían pasar por todos estos filamentos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando tengo un filtro, muchas veces podría llegar a tener la diferencia de potencial, el voltaje, pero no tener la corriente eléctrica. Prácticamente estaríamos en presencia de lo que precede a un circuito abierto. Ya sabemos, un circuito abierto es resistencia infinita, no fluye la corriente eléctrica, y una fisura es lo que ocurre antes de romperse. Podríamos tener un filtro, un inductor que está haciendo la función de filtro, y en ese inductor podríamos llegar a tener una diferencia de potencial, un voltaje. Digamos que en ese filtro deberíamos tener 1.8 volts, y cuando vamos y medimos tenemos 1.8 volts, porque la diferencia de potencial no se va a ver afectada. Lo que se vería afectado es que si ese filtro está fisurado, es decir, está a punto de romperse, la cantidad de corriente eléctrica que va a fluir a través de él no va a ser la cantidad de corriente eléctrica que debería fluir, sino que va a ser menor, va a llegar menos intensidad de corriente eléctrica. Eso es lo que se conoce como una fisura, y es lo equivalente a una fuga cuando hablamos de un cortocircuito. Si esto tiene sentido para ti, házmelo saber, déjamelo acá en los comentarios, y si se te generó alguna duda, me gustaría leerte y con gusto contestarte. Y para que sigas aprendiendo acerca del tema, acá te voy a dejar un video relacionado con esto que estamos hablando para que lo disfrutes. Nos estamos viendo. Un abrazo.